Audiolibros en Latino presenta Las aventuras de Romney Pringle en El despacho del Foreign Office. Rien ne va plus. La bola rueda. El silencio solo era roto por el traqueteo de la bola de marfil sobre los topes en forma de diamante alrededor de la circunferencia del disco. De vez en cuando se oía un chasquido agudo cuando golpeaba una partición entre dos números y era devuelta con saña a los topes. Vuelta tras vuelta daba la bola. Fue solo un minuto, pero para los hombres reunidos junto al paño verde parecía un siglo. De repente el ruido cesó. El disco continuó girando, pero la bola descansaba cómodamente en una de las pequeñas casillas. El croupier posó el dedo sobre el cabrestante y detuvo el disco. 12, rouge, manqué, per, entonó monótonamente. Luego barrió las apuestas de los espacios pintados en el paño verde. La mesa había ganado por octava vez consecutiva, sin pagar apenas a un solo jugador. Una especie de gemido ahogado recorrió la mesa, y los desplumados se agolparon en el bar al fondo de la sala en busca de consuelo. La vida en esta clase de lugares que ahora hacen las veces de clubes le resultaba repelente al señor Romney Pringle, y sin duda, siguiendo el principio de Pope de que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre, el Club Chrysanthemum tenía muchas atracciones para él. En cuanto al club en sí, aunque la elección era un proceso bastante más exigente que un mero escrutinio por parte del portero, el Chrysanthemum no era demasiado exclusivo, y aunque situado en una calle de moda cerca de Piccadilly, la suscripción era nominal. Mientras Romney Pringle inhalaba su cigarrillo y observaba el último y desastroso éxito de la mesa, un joven se levantó del tablero y se arrojó bruscamente en un sillón bajo situado enfrente. Al poco rato, un camarero colocó sobre la mesa de mármol a su codo una botella de Moet en Chandon, a la que se dedicó asiduamente. No había nada en su apariencia, con la diferencia de los miles de hombres bien vestidos y acicalados que frecuentaban el Clubland, pero de alguna manera, mientras estaban sentados uno frente al otro, su mirada se cruzaba continuamente con la de Pringle, quien finalmente se levantó y cruzó la sala. El club no era tan grande como para que un miembro se considerara insultado si un extraño le dirigía la palabra sin una presentación previa, y el otro no mostró emoción alguna cuando Pringle se sentó a su lado y entabló conversación. «Parece que la mesa está teniendo toda la suerte esta noche», comentó. «Es verdad», asintió el joven con franqueza. «Nunca había visto semejante suerte». «¿Ha jugado mucho tiempo?», inquirió Pringle con simpatía. «No soy miembro, ¿sabe? Me presentaron como visitante por primera vez esta noche». Luego, volviéndose confidencial a medida que el vino circulaba por su cerebro, continuó. «Cobré un cheque de 80 libras cuando empecé a jugar y apostaba 10 cada vez». «¿Así que lo perdió todo?» «Lo perdí todo», repitió el joven con tristeza. «Pero, ¿por qué no continuar? El profesor Bond calcula que las probabilidades a favor de la banca son solo de 37 a 35. «El hecho es que mi último soberano se fue en esto», dijo golpeando la botella. «Creo que será mejor que me vaya». Y se levantó algo tambaleante. Evidentemente sus libaciones a la fortuna habían comenzado muy temprano en la velada. «Pruebe suerte de nuevo», le persuadió Pringle. «Permítame el placer de ayudarle a tomarse la revancha». Y extrajo un puñado de oro de su bolsillo. «Es usted muy amable, pero...» «En absoluto. La suerte seguro que ha cambiado a estas alturas», instó el tentador. «Bueno, aceptaré 8 libras, y muchísimas gracias, señor. La verdad es que no sé su nombre. El mío es Redmond». «El mío es James», dijo Pringle. «Ahora entre y gane». Una vez más, Redmond tomó asiento en la mesa verde y observó el juego con atención. La mesa ya no estaba ganando, y el interés en el juego se había reavivado. Después de algunas rondas, aventuró un soberano al pair o números pares. Se cantó 26 y él era más rico por otro tanto. Aún cauteloso, colocó 3 soberanos bajo la primera columna de números.
19 fue el número ganador y 6 soberanos más se añadieron a sus 3. «Le felicito», susurró Pringle detrás de él. «¿No le dije que la suerte cambiaría?» «Buena predicción», rió Remu. «Solo con que gane lo suficiente para recuperar ese cheque me daré por satisfecho». «Pruebe a los 12», sugirió Pringle. Remu dispuso 5 soberanos en el espacio asignado a los primeros 12 números. 31, cantó el croupier. Pringle se encogió de hombros mientras el dinero era rastrillado hacia la banca. Sin mirar atrás, pero respirando pesadamente, Remu colocó un soberano en Roach, otro en Imper, y tras un segundo de vacilación, dejó caer 2 más en el 21. Justo cuando retiraba la mano, el croupier pronunció su grito del oro, «Rien ne va plus», y haciendo girar el disco, lanzó la bola en sentido contrario. 21, Roach, Passé, Imper, canturrió mientras la bola se detenía. Remu había ganado 72 libras de un solo golpe. Se levantó de la mesa y estrechó vigorosamente la mano de Pringle. «Tengo 82 libras en total conmigo y debo recuperar ese cheque del gerente», dijo. «¿Le importaría acompañarme a mis habitaciones? Están aquí cerca, en Dover Street, y le daré un cheque por lo que tan amablemente me prestó». «Con placer», dijo Pringle, mientras Remu, ahora ruborizado por el éxito, además del vino, salía disparado a recuperar su cheque. «Ya he bebido todo lo que me conviene, o nos habríamos tomado otra botella para celebrar la ocasión», comentó mientras paseaban por Piccadilly. «Más bien más», pensó Pringle, añadiendo cortésmente, «¿no lo habría notado?» «Quizás no, pero debo tener la cabeza despejada mañana. Estoy en el FO, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿sabe? Y estamos muy ocupados ahora mismo». «Vaya», exclamó Pringle muy interesado. «¿Habrá tenido una época asiaga últimamente con este asunto del Congo, por ejemplo?» «Sí, asiaga no es una palabra para describirlo. Entre». Sacó su llave y tras algunos esfuerzos infructuosos logró abrir la puerta. Luego insistió en extender el cheque a pesar de todas las protestas de Pringle y abriendo una caja de puros puso soda y whisky sobre la mesa. El aire fresco había completado la obra del alcohol. Evidentemente se estaba emborrachando mucho y rió como un loco cuando, errando el vaso, dirigió el chorro del sifón sobre el mantel. «Tomaremos solo la última copa antes de que se vaya», dijo con hipo. «Sí, como decía, hemos tenido una época infernal últimamente. Soy uno de los secretarios de Lord Tranmere y el puesto no es todo juá, ¿sabe? ¿Por qué? No se lo imaginará, pero tengo que examinar cada maldito despacho y telegrama que pasa entre Londres y París cada día, domingos y todo, y eso significa trabajo ahora mismo, se lo aseguro. Ayer no fue un día de descanso para mí». Abrió su maletín de despachos y sostuvo un sobre oficial para que Pringle lo viera. La dirección estaba impresa en negrita. «Al servicio de Su Majestad Británica. Su Excelencia, el muy honorable el Visconde Strachel, G.C.B., embajador extraordinario y plenipotenciario de Su Majestad Británica, etcétera, 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 París, Foreign Office». «Esto es el final de todo el asunto», dijo. «Bastante corto y dulce. Acabo de terminar de redactarlo esta noche. Será franqueado por el secretario de Estado por la mañana y creo que para mañana a esta hora los funcionarios del FO dormirán más tranquilos en ambas capitales». «Vaya, vaya», exclamó Pringle. «Me encanta descubrir que la diplomacia no es un arte perdido en Inglaterra. Pero, hablando de esto, supongo que conoce la historia del mensajero de la reina y aquel asunto de las navajas de afeitar del emperador de Austria». Remu nunca había oído hablar de ella y se acomodó para escuchar. Pero como resultado combinado de sus libaciones y lo avanzado de la hora, su cabeza comenzó a cabecear y mucho antes de que Pringle llegara al clímax de la historia, un fuerte ronquido proclamó que su audiencia estaba dormida.
Después de esperar un momento para asegurarse de la inconsistencia de su anfitrión, Pringle se estiró con cautela hacia el maletín de despachos que aún yacía abierto sobre la mesa y se apoderó de un sobre con la dirección y varias hojas de papel de oficio timbradas con el sello del Foreign Office. Luego dirigió su atención a la papelera y tras una búsqueda lo más silenciosa posible entre su susurrante contenido, encontró un sobre roto que llevaba un sello de cera del Foreign Office casi perfecto. Colocando todo el material de papelería cuidadosamente en su bolsillo, emitió un fuerte estornudo. Rimmel se despertó sobresaltado y Pringle, como si terminara la historia, comentó con calma: Así que así es como terminó el asunto. Dios mío, lo siento muchísimo, se disculpó Rimmel arrastrando las palabras. Me temo que me he quedado dormido. Debe haber sido el whisky. Más probable lo tedioso de mi historia, sugirió Pringle con una sonrisa. Pero de todos modos debo ponerme en marcha. Venga a buscarme cuando quiera que esté de paso, dijo el otro somnoliento. Cuando llegó a Furnival St., Pringle no se molestó en irse a la cama. Tenía una dura noche de trabajo por delante y el alba lo encontró todavía afanosamente ocupado. Subiendo las persianas, dejó entrar la luz de la mañana. El espejo veneciano que colgaba sobre la repisa de la chimenea rara vez había reflejado tal escena de confusión como la que presentaba la habitualmente ordenada habitación. El sombrero de Pringle coronaba una de las 2 exquisitas piezas de cerámica de Delft que flanqueaban el reloj de sobremesa de latón, mientras que su abrigo se extendía lánguidamente sobre el atril de lectura. En una mesa en una esquina había un recipiente de vidrio que contenía una solución química. En esta, bien cubierta de grafito, estaba sumergido el sello extraído de la papelera, el cual, junto con una placa de cobre que también colgaba en la solución, estaba conectado a los cables de una batería química de Daniel. En el transcurso de la noche, la potente electricidad había cubierto la cera con un depósito de cobre lo suficientemente grueso como para formar un perfecto reverso en intaglio del sello. Una mesa central estaba cubierta de trozos de papel garabateados con lo que parecían ser los intentos de un principiante en el arte de la escritura. Una inspección más cercana habría revelado una serie de reproducciones más o menos exitosas de la caligrafía de Rimmel. Su cheque de 8 libras estaba sujeto a un tablero de dibujo y servía a Pringle de modelo. Con frecuentes consultas a un libro azul que yacía abierto ante él, Pringle redactó una comunicación en un par de párrafos cortos que copió cuidadosamente en una de las hojas de papel de oficio. Luego, doblándola dentro del sobre, lo selló con una nítida impresión del electrotipo de cobre. Solo quedaba una cosa para completar la apariencia oficial del paquete: el franqueo. Volviéndose hacia el zócalo de librerías bajas que rodeaba la habitación, Pringle tomó un álbum que contenía los retratos y autógrafos de celebridades de la época y buscó el del secretario de Asuntos Exteriores. La firma de Lord Tranmere era audaz y legible, y con la habilidad de un copista experto, pronto tuvo un facsímile ya escrito en la esquina inferior izquierda del sobre. Daban las 8 en punto, justo cuando había terminado. Se levantó y se estiró lánguidamente cuando su mirada se posó en el cheque. Desprendiéndolo del tablero, añadió una N y una T a la palabra escrita 8, e insertó hábilmente un 0 después de la cifra algo temblorosa que se extendía en la esquina, convirtiéndolo así en un cheque de 80 libras, 80. Su tarea estaba ahora completa, y después de tragar una taza de chocolate preparada en un calentador de alcohol, se aseó de forma apresurada, pero cuidadosa. Dotado por la naturaleza de una tez fresca que hacía mucho por ocultar los estragos de una noche de insomnio, presentaba su habitual apariencia juvenil al salir de la posada, y habiendo alquilado un coche de punto que pasaba, fue engullido por el mar de tráfico que ya comenzaba a agitarse en Holborn. El trabajo, por regla general, comienza más tarde en el Foreign Office que en otros lugares, pero aunque era poco más de las 9 cuando Pringle despidió su coche en Downing Street y entró en el pórtico de capricho arquitectónico de Lord Palmerston,
Varios coches y un Brougham en miniatura ya esperaban en el cuadrilátero. Preguntó en la puerta por Rimmel y fue dirigido escaleras arriba por la magnífica escalinata hasta una sala de espera en el primer piso. «No retendré mucho tiempo al señor Rimmel si está muy ocupado», comentó el mensajero que tomó su nombre. «El señor Rimmel siempre está ocupado, señor», fue la respuesta del hombre. Pringle se sentó y se dedicó a estudiar The Times y pasó un buen cuarto de hora antes de que el mensajero regresara y lo condujera por un pasillo lúgubre y abovedado hasta un aposento con vistas al Horsworth Parade. La habitación estaba vacía, pero apenas había tenido tiempo de sentarse cuando una puerta lateral, a través de la cual vislumbró una vasta y elevada sala más allá, se abrió de repente y Rimmel entró con un paquete en la mano. «Buenos días, señor James», dijo con cierta rigidez y permaneció de pie. «Debo disculparme por importunarle cuando está tan ocupado», comenzó Pringle. Rimmel no dijo nada, pero echó un vistazo al papel que sostenía, y Pringle reconoció de inmediato que era el trascendental despacho que el otro, en su indiscreción etílica, le había mostrado la noche anterior. «No le habría molestado tan temprano», continuó Pringle, «pero al mirar su cheque cuando llegué a casa, descubrí que en lugar de devolverme mi pequeño préstamo, lo había girado por una suma mucho mayor». Y le entregó el cheque alterado a Rimmel, quien se sobresaltó al ver el importe. Lo miró fijamente 1 o 2 segundos antes de hablar, y cuando lo hizo fue en un tono mucho más cordial. «Por favor, siéntese, señor James. Disculpe por no haberle ofrecido una silla. Le estoy realmente muy agradecido. Como un hombre de honor que veo que es usted, ¿puedo pedirle que me haga lo que consideraré un servicio aún mayor? Es decir, que olvide que me vio en ese club infernal. Solo había estado allí una vez antes con Lord Nuttlefield», nombró a un conocido hombre de mundo, «y no habría vuelto si no hubiera cenado con demasiada libertad con un viejo amigo anoche. Recuerdo muy poco lo que ocurrió, y no necesito decirle lo fatal que serían los sucesos de anoche para mi posición oficial si llegaran a saberse». «Puede confiar en mí implícitamente, señor Rimmel. Yo no juego, y de hecho solo considero el Chrysanthemum como un lugar interesante para pasar una hora ociosa. Uno puede estudiar allí emociones más realistas que cualquier de las que se parodian en el escenario». Durante todo el tiempo que estuvo hablando, los ojos de Pringle no se apartaron del paquete que Rimmel había colocado sobre la mesa. Estaba debidamente sellado y franqueado por el secretario de Estado. Esta última operación evidentemente acababa de concluir cuando Rimmel lo trajo a la habitación. Pringle, comparándolo mentalmente con el que reposaba en el bolsillo de su abrigo, decidió que tenían un parecido de familia suficiente como para hacerlos prácticamente indistinguibles. De repente, levantándose y volviéndose hacia la ventana, exclamó, mientras señalaba algo en el exterior: «¡Extraordinario!». «¿Qué ocurre?», exclamó Rimmel acercándose a la ventana y mirando hacia el parque. «Disculpe, pero ese hombre que camina por allí es la viva imagen de Karasov, el cómplice de Grenevitsky que asesinó al zar de Rusia en el 81. «¿De verdad?», dijo Rimmel, observando con mucho interés a un peatón de aspecto inocente que se acercaba desde la dirección del Mall. «Nunca vi un parecido más asombroso. Recordará que Grenevitsky compartió el mismo destino que el zar por la explosión de la bomba, pero Karasov, que estaba un poco más atrás, resultó ileso y fue arrestado de inmediato». «¿Vio usted el asesinato entonces?». «No, pero estuve en San Petersburgo después y vi a Karasov y a los otros cómplices ser ahorcados. Nunca olvidaré su rostro mientras viva. Fue a la muerte con el aire de un mártir. ¿Cómo nevaba además ese día?». «Fanatismo maravilloso», murmuró Rimmel mientras el doble del nihilista, que era en realidad un ministro congregacionalista, subía los escalones que conducían a Downing Street. Continuó mirando por la ventana hasta que el imperativo zumbido de un timbre eléctrico le hizo volverse sobresaltado. «Debo pedirle que me disculpe», dijo. «Tengo un despacho muy importante que enviar a París y no hay un momento que perder. Le enviaré otro cheque en cuanto tenga algo de tiempo libre. ¿Me dará su dirección?».
No deje que un asunto tan pequeño como ese le preocupe. Pasaré por sus aposentos otra noche, si me lo permite. Por supuesto, discúlpeme, pero el mensajero de la reina está esperando. No tengo un momento. Buenos días, buenos días. Descendiendo la gran escalinata, Pringle se apresuró hacia Parliament Street y, llamando un coche, regresó a sus habitaciones. Reaplicar la mancha artificial de vino de Oporto fue obra de un momento, después de lo cual se dirigió tranquilamente hacia la City. Rodeando el banco, giró en Throgmorton Street y entró en un gran portal cuyas paredes del pasillo estaban cubiertas de nombres del suelo al techo. Abriendo una puerta en la planta baja, inquirió: ¿Está el señor Hetzer? Acaba de ir al parqué, respondió un elegante oficinista. ¿Sería tan amable de hacerle saber que al señor Pringle le gustaría hablar con él? Quien entró en la oficina poco después fue un caballero impecablemente vestido con traje de mañana, luciendo un sombrero de copa de un brillo refulgente. «¿Cómo está, señor Pringle? ¿Cómo va la literatura?», fue su saludo. «Muy tranquila por ahora». «Lo mismo digo». «¿Nada de movimiento?» «Absolutamente nada». «¿De verdad?». Y Pringle, con una sonrisa, echó un vistazo a la oficina. Un oficinista estaba sentado, con los tobillos hundidos en una pila de envoltorios y sobres que gradualmente sumergían sus piernas mientras atacaba un montón de cartas y circulares. A su lado, otro tecleaba incesantemente correspondencia en una máquina de escribir, mientras que un tercero dividía su atención entre responder a las llamadas de un teléfono y desenredar una cinta que era escupida en interminables rollos serpenteantes desde la incansable maquinita en una esquina. «Es un hecho», aseveró el corredor de bolsa, guiando el camino hacia un pequeño cubículo separado de la oficina por una mampara acristalada. «La verdad es que París está de capa caída y el agua estancada es brillante en comparación con el estado actual de las cosas». «¿Cómo están los bonos consolidados hoy?» «Los bonos consolidados no son mi especialidad, ¿sabe? Pero supongo que está abierto a hacer negocios». «Oh, por supuesto que se puede hacer. Depende de lo que quiera hacer, sin embargo». «¿Vendería por mí?» «¿Cuánto?», inquirió el corredor, sacando una pequeña libreta. «¿Qué le parecen 50.000?» El otro lo miró con duda y chupó la punta de su lápiz. «Siempre hay una gran cuenta a la baja abierta. Necesitaré una buena cobertura», comentó tras una pausa. «¿Aceptará el 1%? «Pues sí, aceptaré eso. A cualquier otro le pediría el 2. De hecho, no me gusta mucho a ningún precio. Están lo suficientemente altos, bien lo sabe Dios ahora, pero ¿quién puede decir que no subirán más?» «¿A cuánto están?» El señor Hetzer salió a la oficina exterior y consultó el tablero donde se pinchaban las cintas del teletipo. 110 y un octavo, dijo regresando. «Dios mío, qué precio». «Bueno, creo que confiaré en mi suerte», comentó Pringle tranquilamente. «Necesita algo mejor en qué confiar que la suerte en estos tiempos difíciles». ¿Oyó hablar alguna vez de una compañía llamada Lobatse Consolidated? Sí, tuvo suerte ahí, lo admito, para una mera maniobra de staging, la especulación a corto plazo. ¿Y no había otra llamada Bookfontein Development? Por Júpiter, nunca pensé que saldría tan bien librado de esa. ¿Y la Topsy-Pitsy Development? ¡Oh cielos! Su lugar está dentro del parqué. Había olvidado la Topsy-Pitsy. Venga a tomar una copa. El mundo estaba bastante menos tranquilo cuando el señor Hetzer se despertó a la mañana siguiente. De hecho, habían pasado muchos años desde que los periódicos ofrecían al público un menú tan sensacional como prometían sus carteles. En los propios diarios, la noticia se desplegaba en titulares alarmantes. The Times, olvidando su dignidad hasta el punto de duplicar el interlineado de su editorial sobre la trascendental noticia. Hacia la 1 de la madrugada de la noche anterior, había llegado por los cables de la pragmática agencia Reuters la siguiente noticia, que desbarató la maquetación de los periódicos, reduciendo a los subeditores a un estado de frenesí. París.
Se entiende que, de acuerdo con las instrucciones de Londres, Lord Starlight parte mañana a Calais, habiéndose roto abruptamente las relaciones diplomáticas entre los dos países. Más detalles de nuestros propios corresponsales confirmaron la noticia, añadiendo que multitudes desfilaban por las calles de París, cantando canciones patrióticas y rompiendo los cristales de todas las tiendas que llevaran un nombre inglés. Las tropas se mantenían listas en caso de emergencias que la policía no pudiera controlar, ya que se temía que los oponentes al orden establecido fomentaran disturbios que, en el estado eléctrico de la opinión pública, podrían tener graves resultados. La noticia, aunque alarmante, no era del todo inesperada. Durante algún tiempo, las relaciones entre Francia e Inglaterra habían estado en la condición eufemísticamente descrita por los diplomáticos como tensas. Los acontecimientos en África habían constituido una fuente crónica de fricción, y la anexión del Estado Libre del Congo por parte de los franceses, que reclamaban derechos de preferencia, había llevado las cosas a un punto crítico. Sin embargo, parecía como si los recursos de la diplomacia sanarían la brecha, y el público, arrullado en una sensación de tranquilidad, quedó simplemente paralizado por las noticias de la mañana que estallaron sobre la nación como un trueno. Algunos periódicos acusaban al gobierno de precipitación, alegando que Inglaterra no estaba en absoluto preparada para una guerra con una potencia como Francia. Otros preferían considerar la guerra como inevitable y solo lamentaban que no se hubiera seleccionado una oportunidad más favorable para comenzar las hostilidades, pero eran unánimes en la opinión de que estábamos a punto de entrar en una lucha vida o muerte que sería imposible de confinar a las dos potencias principalmente implicadas. En todos los lugares donde se congregaban hombres reinaba la más salvaje conmoción. En las estaciones de tren de Londres, en los trenes y ómnibus que se apresuraban a descargar su carga suburbana diaria, la noticia eclipsaba cualquier otra trama. Naturalmente, era en la bolsa de valores donde prevalecía la mayor excitación, y el Gorgonzola Hall, apodado de la bolsa, estaba en un fermento delirante. Había habido una sensación de inquietud durante los últimos días, e incluso los valores más dorados y de primera categoría, los Gilt-Edge, habían mostrado movimientos gelatinosos. Pero en esta mañana los osos bajistas arrasaron con todo, y 5 minutos después del sonar de la matraca que anuncia el inicio de las operaciones, los precios habían comenzado a desmoronarse como nieve bajo el sol. A medida que avanzaba el día y se difundía la noticia, la multitud fuera de la bolsa se convirtió en una turba creciente que se hinchaba cada segundo por los coches que depositaban a clientes sudorosos en busca de corredores ausentes. Aquellos privilegiados para pasar junto a los conserjes tenían que abrirse paso literalmente a la fuerza. Uno de los paneles de vidrio de la entrada de Shorter's Cart se hizo añicos temprano en el día, y su compañero tuvo que ser tapiado para protegerlo de un destino similar. En Capel Court, media docena de policías habían sido apostados como rompeolas, contra el cual los no iniciados rompían en lonas impotentes. Y siempre, mientras las puertas de vidrio se abrían y cerraban, un rugido sordo, tamborileante y persistente, como el zumbido de lejanos telares de fábrica, reverberaba por los pasillos y se mezclaba con el ruido del tráfico en la traqueteante calzada de asfalto. Hacia el mediodía, la figura alta y delgada de Romney Pringle se unió a la multitud alrededor de la entrada de Capel Court, y tras una ardua lucha logró situarse a una distancia desde la que podía llamar al portero de libre azul, que por regla general reposa majestuosamente en el sillón de cuero junto a la puerta. Sin embargo, no era momento de reposo, y en respuesta a una ferviente llamada de Pringle, condescendió a transmitir su consulta por el señor Hetzer a través de un tubo acústico a los arcanos del parque. Pringle tuvo una agotadora espera de más de media hora antes de que apareciera el corredor, e incluso entonces tan densa era la presión de la multitud, en su mayoría entrando,
que después de unas pocas luchas infructuosas, el señor Hetzor, cuya estatura no era más de las voluminosas, se vio reducido a un contoneo desesperado a cortos intervalos, con el único propósito de mantener su posición sin ninguna idea de progresar. ¿Cuánto tiempo podría haber durado este cautiverio? O si no, podría haber terminado en el colapso incontinente del corredor, es incierto, si no fuera porque el conserje finalmente lo vio y, abriendo un pasillo a través de la turba con un autoritario «con su permiso», lo extrajo tirando de los restos del cuello de su chaqueta. «¿Qué demonios quiere?», jadeó el palpitante corredor mientras intentaba ajustarse petulantemente sus ropas andrajosas. «Estoy terriblemente ocupado», y secándose la frente se desplazó hacia un espacio despejado a su lado, dejando por la multitud arremolinada. «Siento molestarle, pero vine a pedirle consejo sobre qué debería hacer», se disculpó Pringle mientras le quitaba el polvo. «¿Consejo?», repitió el corredor. «Le digo que usted debería ser uno de los nuestros. Tiene la suerte más grande del planeta. ¿Quién habría pensado que esto iba a pasar? Y no creo que hubiera pasado tampoco si no se le hubiera metido en la cabeza operar a la baja». «Ya ve que tengo fe en mi suerte, como le dije ayer. Pero ¿a cuánto están los bonos ahora?» «¿Que a cuánto están? Están cayendo, hombre». El corredor sonrió sardónicamente. Estaba demasiado sin aliento para reír. «Bueno, ¿a cuánto han caído?» «Pues estaban a 97 hace 10 minutos y solo Dios sabe cuándo tocarán fondo. Estuvieron a 85 en Crimea y este pequeño espectáculo será peor que media docena de Crimeas antes de que termine». «Supongo que debería comprar entonces». «Oh, la inocencia de este hombre, como si no supiera la jugada que tiene que hacer. ¡Qué tipo con suerte!». El señor Hetzor suspiró con envidia y comenzó a hacer un pequeño cálculo en su libreta. «Mire, vendí 50,000 para usted ayer a 109 3 centavos. Si compra otros 50, 97, o supongamos que decimos 96 o por ahí, ganará un 13%, más o menos. Ahora no puedo volver a salir aquí. Vaya a la oficina y espere, y le llamaré por teléfono tan pronto como esté hecho el trabajo. Puede entretenerse calculando cuánto ha ganado en las últimas 24 horas. ¡Oh, qué suertudo!». «Encantado, por supuesto», sonrió Pringle dulcemente. «Y en ese caso puede retener mi cheque hasta la liquidación». «De acuerdo, muchacho. Y escuche, la próxima vez que tenga un buen soplo, podría avisarme y entramos juntos desde el principio». Pringle sacudió la cabeza con modestia mientras el corredor, con un guiño cómplice, se zambullía una vez más en la multitud y era arrastrado hacia adentro con la corriente. Bordeando los límites del tumulto, Pringle logró bajar con seguridad por la Throgmorton Street, tardando solo 10 minutos en un viaje que en circunstancias normales podría haber completado en otros tantos segundos, y estaba a punto de entrar en la oficina cuando se levantó un tremendo alboroto, claramente audible por encima del estruendo general. Desde la altura de los 3 o 4 escalones hasta la entrada, dominaba la vista de la escena. Mirando hacia atrás, vio a un vendedor de periódicos pregonando el vespertino, rodeado por una turba vociferante que luchaba y peleaba locadamente por las hojas. De repente, un pequeño grupo se separó del resto y corrió frenéticamente hacia la entrada de la bolsa tras un individuo sin sombrero que había agarrado un cartel con los titulares que ondeaba triunfalmente sobre su cabeza. Mientras flotaba como una pancarta en el aire, Pringle, con cierta dificultad, deletreó: «El embajador británico engañado, despacho de París, falsificado, escena en la Cámara de los Comunes». Se volvió bruscamente y entró en la oficina, y justo cuando cerraba la puerta tras de sí, sonó el timbre del teléfono. Saltó hacia el receptor y antes de que el oficinista pudiera alcanzarlo, giró la manivela de la campana. «¿Está ahí?» «Sí». «¿Es el señor Barker?» «No». «Pringle». «Ah, todo en orden. 50,000 a 96,5. «Gracias». «¿Cuánto calcula usted que es?» «Dije alrededor del 13%, ¿no? A grandes rasgos, son 6,500 libras lo que ha ganado».
Dígame, ¿nació usted con una cuchara de plata en la boca? El día de liquidación es la próxima semana y le enviaré la cuenta completa. Ta. Ya en Trogmore Street, Pringle se las arregló para conseguir un periódico y esto fue lo que leyó. La amenaza de guerra evitada. Declaración del subsecretario de Asuntos Exteriores. Historia extraordinaria. ¿Es un engaño? Cuando la Cámara de los Comunes se reunió hoy al mediodía, hubo una inusual asistencia de miembros y apenas quedaba un asiento vacío en el suelo de la Cámara, excepto en el Banco del Tesoro, cuyo único ocupante era el subsecretario de Asuntos Exteriores. Inmediatamente después de las oraciones, el señor Gramarty se levantó y dijo: «Señor, tengo que pedirle indulgencia de la Cámara con el propósito de hacer una declaración en nombre del Gobierno en vista de las muy serias noticias publicadas en los periódicos matutinos. El Gobierno nunca ha tenido la intención de romper relaciones diplomáticas con Francia, y Lord Strathclyde, aunque actuando de buena fe, parece haber obrado bajo instrucciones engañosas y no autorizadas. Puedo asegurar a la Cámara que el asunto será objeto de la más exhaustiva investigación, y mientras tanto se le ha pedido a Lord Strathclyde que ofrezca las más amplias disculpas al gobierno francés. Me complace informar a la Cámara que las relaciones en este país con Francia nunca han sido más amistosas que en el momento presente». Esta declaración fue recibida con un profundo silencio, solo roto por los vítores que surgieron de todos lados al concluir. Inmediatamente después de que el señor Gramarty retomara su asiento, la cámara se vació rápidamente y el vestíbulo se abarrotó de miembros discutiendo ávidamente la situación. Entendemos que Lord Tranmere estuvo presente en el Foreign Office a una hora sin precedentes y que un enérgico intercambio de telegramas entre Londres y la Embajada de París ha estado en progreso toda la mañana. Se afirma que nuestras relaciones con Francia han adquirido en los últimos días un cariz de lo más amigable y nadie estaba más sorprendido por las noticias de la mañana que los funcionarios del Foreign Office. Aunque el departamento en cuestión observa la más estricta reserva, estamos en condiciones de afirmar que el despacho de acuerdo con el cual actuó Lord Strathclyde no fue sino una hábil falsificación que fue misteriosamente sustituida por uno genuino de un cariz completamente diferente. ¿Cómo o por qué medios se efectuó el intercambio y cómo se permitió que el documento espurio llegara a la Embajada de París sin ser detectado? Parece ser un misterio sin resolver a la espera del resultado de la investigación prometida por el gobierno. Pringle dobló el periódico y echó un vistazo a la escena que lo rodeaba. El individuo tan acaloradamente denunciado no era propenso a ser expuesto a la vergüenza pública. La bodega del Club Chrysanthemum se había encargado de eso. Siguió caminando más allá de la entrada de la bolsa. El murmullo de la multitud que llenaba todos los accesos era respondido por un rugido desde el templo de Mamón, más profundo y estruendoso que cualquiera que hubiera escapado hasta ahora de las puertas batientes, ahora trancadas de par en par por la masa creciente. El péndulo había oscilado hacia atrás. Los toros alcistas estaban impulsando triunfalmente los precios al alza de nuevo. Si te gustó esta historia, déjanos un comentario y comparte el video con un amigo. Un abrazo, Nat.